Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de enero y Bitcoin vuelve a marcar el paso. A fecha de grabación de esta intro, hemos visto a Bitcoin subir de los $8.100 a los casi 9.000 en un día. Hoy domingo 19 hemos alcanzado ya la cifra de los Vegeta, los $9.000. Aunque esta semana ha sido interesante también por el clímax generalizado que muchos alcanzaron con alts moviéndose y mucho, en la que ha sido como una mini alt party. También el 13 se cruzó la frontera de los 4 meses hasta el halving. Si no lo has notado, estamos viviendo pura historia Bitcoin. Pues bien, esta semana vuelvo con uno de esos podcasts sumamente interesantes si persigues el uso de Bitcoin de forma privada. Antes, pero, un momento para mis sponsors. ¿Conoces Light Night? Es el nuevo Battle Royale de Satoshi's Games y aunque todavía no ha salido y lo irá haciendo por fases a lo largo del año, estamos muy cerca, apenas un mes, de poder disfrutar de un modo de single player. Con Light Night podrás disfrutar de la experiencia de un Battle Royale Bitcoiner en el que acumular objetos únicos en forma de tokens no fungibles o coleccionables. Todavía está la preventa abierta, así que anímate a conseguir el tuyo ya a cambio de objetos exclusivos de la pre-sale. Si utilizas el link que encontrarás debajo de la descripción de YouTube, Twitter o lunaticoin.com, conseguirás un skin exclusivo para los oyentes del podcast y con el código LUNA50 un descuento del 25%. Échale un vistazo en lightnite.io. Con Bitcoin a 9.000, ¿cómo van tus compras de satoshis? GetBitter es la mejor manera de apilar satoshis dentro de la Unión Europea. Mejor porque es un registro rápido en su web donde asocias un código que ellos te dan a la wallet Bitcoin donde quieres recibir los satoshis. Es muy cómodo, compras satoshis enviando una transferencia SEPA con el código como concepto y recibes los satoshis directamente a tu wallet. Mejor porque te permite compras desde 25 euros y hacerlas de forma recurrente cuando tú lo consideres. Además, si eres usuario avanzado y no quieres reusar direcciones, lo puedes hacer de la siguiente manera. Entras en su web y vas modificando tu dirección Bitcoin de forma manual cada vez que quieras comprar o introduces tu XPub o clave pública extendida para que Bitter seleccione por ti una dirección distinta cada vez que quieras apilar satoshis. Muy importante para esta última opción. Al introducir tu XPub, Bitter te mostrará 3 direcciones Bitcoin. Debes verificar en tu wallet, de donde has obtenido tu XPub, que al menos la primera dirección que te genere al darle recibir concuerda con la primera que te muestra Bitter. Es importante para poder recibir los fondos correctamente. Échale un vistazo en getbitter.com y empieza a apilar satoshis. En el pod de hoy se une Francisco Cabañas, conocido en la comunidad Monero como Arctic Mine y miembro también del Core Team Member de Monero. Con él hablo sobre la viabilidad, utilidad y riesgos de los Monero Swaps, una técnica que sirve para romper la posible conexión entre tus bitcoins y tu identidad. Una técnica que cumple con los mismos objetivos que persiguen los CoinJoins, pero es más antigua y más manual. ¿Y efectiva? Pues eso es lo que le voy a preguntar a Francisco. Para no dar por sentado que Monero es privado y ya, repaso también con Arctic Mine sus tecnologías criptográficas pro privacidad para entender las transacciones confidenciales, las direcciones invisibles o stealth y las firmas en anillo o ring signatures. Pod muy interesante para entender a grandes rasgos cómo funciona Monero y saber si los bitcoiners podemos utilizar a XMR como utility token de privacidad para Bitcoin. Para más información en patreon.com/lunaticoin he colgado el informe sobre Monero Swaps con todo lo que he aprendido durante la preparación y grabación de este podcast. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenas noches, Francisco. Buenas mañana. Buenas mañanas.
Exactamente. Aquí de mañana, en Vancouver de noche. De Eh, noche. Exactamente. Gracias por estar aquí y por este primer podcast con tanta diferencia horaria. Creo que es el que más diferencia horaria tiene de los que he grabado. Pues muy bien, muy bien. Vamos a ello. Pues bien, Francisco Cabañas, más conocido en la escena cripto como Arctic Mind y Sí, Core Team Member de Monero. sí. Tenía especiales ganas de hablar contigo y de que me ayudes a entender la viabilidad técnica de privacidad, sobre todo, de una técnica que he estado escuchando y leyendo últimamente y de la que como bitcoiner, pues digamos, no estoy muy familiarizado. Pero antes, me gustaría saber un poco más sobre ti y te quería preguntar cuál es un poco tu background y cuál es tu historia para llegar a ser uno de los 7 core team members de Monero. Pues yo hice mi carrera en matemáticas y física, y Ujú, después hice un doctorado en física de la Universidad de la Columbia Británica, UBC. En 1988 yo terminé el doctorado. ujú, Um, o sea que yo tengo un conocimiento de matemáticas y de física. Yo hice varias cosas y luego en el año 2011 me interesé en Bitcoin. ujú. Entonces estaba viviendo en Prince George, que es en el centro de la Columbia Británica, y hace bastante frío, menos 20, menos 30 en el invierno. Wow. Y decidí empezar a comprar cuando Bitcoin en los 2011, pues era aproximadamente $5 canadienses, o sea, 3 o 4 dólares americanos, se podía comprar un Bitcoin. Bajó hasta 2 dólares americanos. Ujú, Y también yo decidí hacer, pues, mucho, estudiarlo, entenderlo. Mi nombre Active Mind viene de una cosa muy sencilla. En esa época es invierno, yo también estaba haciendo la minería. Y ujú. entonces en Canadá, al comprar Bitcoin, había que ir a un banco, sacar el dinero en efectivo, ir a otro banco, ingresarlo en la cuenta del exchange, después enviarles un texto, un email, un correo electrónico. Y este proceso iba a andar de un sitio a otro. Y se hace menos 20, menos 30. Cuando yo llegué a la casa, mis manos estaban heladas. Claro. Y entonces lo que decía es meterlas en las minas, que eso lo hacía con GPU, y con el calor de las minas me calentaba. Y de eso es el De ahí origen salió del el nombre nombre. latino. Me Ujú, salió un nombre. O sea, de decir la mina para calentarse. Yo estudié Bitcoin. Y en el 211, en el 2011, 2012, 2013. Y hago una pregunta de Bitcoin. ¿Cómo puede fallar? ¿Qué es lo que hace que Bitcoin falle? Y mire, la tecnología, las fórmulas de la criptografía, todo esto estaba bien. Pero Bitcoin tenía un problema que a mí me preocupaba mucho, que es ujú. que está limitado a 3 transacciones o 4 transacciones por segundo. Y esto no se puede cambiar. Este límite, para mí, yo digo, bueno, esto no va a ser una criptomoneda que las personas no pueden utilizar, porque están limitados a 3 transacciones por segundo. Para dar una idea, por ejemplo, PayPal es 250 o 300 por segundo, Visa, excepto en las navidades, puede ser 2000 o 3000 transacciones por segundo. O sea que Bitcoin no va a ser no va a tener en realidad lo que muchas personas creen de Bitcoin. Si se Ujú, limita en este campo. Y esto yo lo estudié y estudié y lo estudié y me preocupaba. Bueno, sí, vale. honestamente me preocupaba mucho. En el 2014 yo estaba estudiando este aspecto de Bitcoin, la escala de Bitcoin. ¿Cómo puede crecer Bitcoin? ¿Qué son los problemas? ¿Por qué no se puede? ¿Qué hace que no crezca? Y entonces, por casualidad, encontré Monero. Y eso fue junio de 2014. Monero había salido en mayo, abril-mayo de 2014. Ujú, Y lo estudié y digo, ay, Monero ha resuelto este problema. Y esto me llevó a mí a decir, anda, esta criptomoneda ha resuelto el problema que Bitcoin no tiene, que es el que puede crecer. ujú.
esto es lo que fundamentalmente a mí me atrajo a Monero. Yo no soy, me encontré en Monero por la privacidad. No, yo me encontré por la escala. Antes de poder tener una transacción que sea privada, hay que hacer la transacción. Si uno no puede hacer la transacción, preocuparse de que sea privada o no tiene mucho sentido. Si uno no puede enviar la criptomoneda, eso también, para mí es más fundamental, y aún más fundamental que la privacidad, que es la habilidad de poder hacer la transacción. Eso será la fundamental razón que yo dejé Bitcoin y fui a Monero. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo lentamente vendí mis Bitcoin por Monero, contribuí en Bitcoin Talk, en Reddit, y también hice varias cosas porque yo entré en Cortim bastante más tarde, que yo soy uno de los iniciales, fue en el 2016, pero yo hice varias contribuciones y hablé mucho de la escala y cómo funcionaba en Monero y no funcionaba en Bitcoin. Entonces, en el 2016, el Cortim me dijeron que sí me quería hacer, y Monero tiene unas características que yo necesito, que es que no tiene premina, no tiene ICO, no tiene nada de eso. O sea que es totalmente descentralizado, y yo si no lo hubiera tocado. Y entonces digo, muy bien, yo pues me hago parte del Cortim. Y el Cortim tiene unas determinadas cosas que se hacen en el Cortim, que es una responsabilidad, es más como de cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, que tienen que ser centralizadas y que se necesita mucho fiarse de la persona, mucho que tenga. Eso es lo que es importante del Cortim. Pero lo que yo hago en el proyecto es la escala. O sea, yo es las tarifas y la escala. Lo que he estudiado Peralty, he estudiado cómo Monero hace la escala y he diseñado muchos de los aspectos de la escala y de las tarifas en Monero. O sea que yo trabajo en un aspecto de Monero que no tiene nada que ver con la privacidad. Vale, perfecto. O sea, es muy curiosa, porque la mayoría de las personas tenían Monero por la privacidad. Y yo, sí, pero cuando yo inicialmente en 2014, no es como es ahora. La situación de la privacidad en Bitcoin ha empeorado mucho en los últimos 5 años. O sea, la situación se ha hecho mucho peor. Pero eso, por ejemplo, es mi pregunta en el S. Te digo decir una cosa. Yo no tengo ningún Bitcoin. Yo he vendido todas mis Bitcoins por Monero. ¿Lo vendiste en aquel momento o entre 2014 y 2015, aproximadamente en esa época, y las últimas las vendí en el 2017? O sea, una muy pequeña cantidad, pero la gran mayoría en el 2014 y en el 2015. Y la razón por lo que lo hice es porque dijo, Bitcoin, en mi opinión, no puede hacer lo que pretende hacer. Si las personas no lo pueden utilizar, pues, ¿qué es el sentido de esto? Este pote es principalmente sobre privacidad. Sí, lo entiendo, sí. Como digamos el nivel es muy bajo en cuanto a Monero, pues entiendo que me vas a poder ilustrar. Pero déjame hacerte una pregunta sobre escalabilidad. Sí. Porque ¿cómo soluciona entonces Monero este problema que tú le ves y le veías a Bitcoin? Pues la solución es dos cosas. Primero, Monero tiene una subvención al minero que no baja de decimal 6 moneros por cada bloque de 2 segundos. Que es aproximadamente 0,6. O sea que eso es aproximadamente equivalente a 3 bitcoins por bloque, porque es 2 minutos comparado a 10 minutos. Esto significa que las tarifas no se necesitan para subvencionar al minero. Las fees, las comisiones las comisiones no se necesitan para subvencionar al minero. Esto es muy importante, porque entonces se puede hacer una escala de Monero que es un penalty, que es una proporción de la subvención al minero. O sea que si se dobla el bloque de la media de los últimos 100 bloques, se pierde toda la comisión.
No es subvención al Monero. No es subvención al minero. El 10%, pues, si por ejemplo es un 1% de la... O sea, es el cuadrado de la proporción que se causa. O sea, por ejemplo, está en 3.000 bits. Si vas a 3.030, pues es un 1%. Si vas a, por ejemplo, digamos, 450.000, o sea, igual de 300.000 a 450.000, o sea, es el 25%, etcétera. Y si se hace 600.000, entonces es toda la subvención. Vale. Y esto es lo que hace que Monero pueda hacer una escala. En Bitcoin no se puede hacer porque uno de los resultados que he hecho un análisis, hablé de específicamente de esto en Leipzig, en el congreso de Chaos Computer Club, 36 C3. Y hablé de este tema y mi conclusión, que es que si se hiciera eso en Bitcoin, el total de todas las comisiones que se paga al minero van a cero, si la subvención va a cero. O sea que no hay manera de sostener a los mineros. Si se hiciera en Bitcoin lo que se está haciendo en Monero. O sea, la única razón por la que funciona es por esta mínima comisión al minero. Y eso es fundamentalmente diferente de lo que hace Bitcoin, porque ya no hay un límite de 21 millones de Bitcoins. En Monero es una inflación fija de un poco menos del 1%, que es menos que la inflación del oro. Esto es en realidad lo que hay en Monero. Es muy diferente que Bitcoin en ese sentido, pero eso es lo que permite la escala en Monero. Vale, creo que si no estoy equivocado, a partir de 2022 la emisión de Monero se fija en 0,6 Monero por bloque para siempre. Para siempre, exactamente. Vale, exactamente. Perfecto. Y según tú, esto es la gran diferencia, el problema que tú le viste a Bitcoin que en Monero no tenías. Exactamente. Y permite la tecnología de privacidad. Porque la tecnología de privacidad necesita el que tenga la escala, porque las transacciones son más grandes, por ejemplo, la escala se necesita, eso lo permite. Es lo mismo. Perfecto. Perfecto, pues nada, lo apuntaremos mentalmente para ir leyendo sobre el tema, pero te salto directamente al tema del podcast, que son los Monero Swaps. Entonces, yo me he dado cuenta igualmente que para llegar a los Monero Swaps tenemos que tener, pues igual que ahora te he preguntado sobre la escalabilidad, un poco de base sobre qué es Monero, y más teniendo en cuenta que la gran mayoría de quien está escuchando esto pues es más bitcoiner que no otra cosa, ¿no? Entonces, tú lo decías ahora, la privacidad de Bitcoin ha empeorado mucho. Tú debes tener más perspectiva estando en este mundo desde 2011. Yo lo que sí que he visto en los últimos años es que la privacidad de Bitcoin es de sumo interés. Y, por ejemplo, en Twitter, que es el medio que yo más consumo, pues hablar de CoinJoins está a la orden del día. CoinJoins, para repasar, sobre todo para limpiar de Know Your Customer tus Bitcoin, porque a día de hoy es muy difícil minar Bitcoin y la gran mayoría de gente pues lo compra en exchanges centralizados donde asocian tu identidad a tus UTXOs. Por lo tanto, CoinJoin se presenta como la única solución para, si ya tienes monedas manchadas, para poderlas limpiar. Y en toda esta nube de CoinJoin, últimamente, a algunos miembros de la comunidad más pro privacidad les he visto comentar, bueno, puedes hacer CoinJoins y de tanto en tanto puedes hacer un Monero Swap que también ayuda y te sirve, ¿no? Y aquí es donde dije, tengo que hablar con Francisco para que me ayude. Pero bueno, antes de preguntarte directamente por Monero Swaps, quiero aprender un poco cuál es el funcionamiento de Monero para que sea tan pro privacidad. Así que, primero de todo, y una pregunta que hago mucho a los bitcoiners y cada uno va por un lado o por otro, a ti te lo hago con Monero. Francisco, ¿qué es Monero? Pues Monero es una
moneda criptográfica. Se fundó en el 2014. Es POW, o sea, Proof of Work. O sea, tipo de esas son las características muy similares a Bitcoin. Hay algunas, bueno, la mayor diferencia, aparte de la tecnología de privacidad, es lo que yo he descrito de la escala. Eso es muy diferente de Bitcoin y la emisión que es diferente que hemos considerado. Pero esas son una de las mayores diferencias. Y en parecido, pues sí tiene muchas cosas similares. Ahora, lo que ya sí hace también una muy importante diferencia es las tecnologías de privacidad. Y esos son importantes. Por ejemplo, la historia de Monero, de su creación, es bastante similar a la de Bitcoin en el sentido de que no hay premina, es totalmente descentralizado. Se hizo, bueno, un inicial... se lanzó en abril de 2014 por una persona llamada Thankful for Today. El fundador propuso algunos cambios. La historia es muy interesante porque fue un proyecto que se salió de otra moneda llamada Bitcoin. Y Bitcoin tenía una premina del 83%, una cosa escandalosa. Y la intentaron esconder como lo que se llama niña mina. Entonces, de esto salió Monero. Primero se llamó Bitmonero y después se llama Monero, XMR. Y dice, no minas privadas instantáneas y ninguna parte de la recompensa del bloque se destina al desarrollo de Bitmonero o Monero. O sea que es totalmente descentralizado en el sentido de Bitcoin. En eso será breve estoy. Una de las características de Monero muy importante, que es que es una criptomoneda que está haciendo mucha evolución. O sea que el Monero de 2014 es muy diferente del Monero de hoy. Hay un muy activo desarrollo. La tecnología de privacidad es un ejemplo, pero muchas otras cosas. O sea que ha habido mucho desarrollo en Monero y sigue activamente siendo desarrollado. O sea, en eso es muy diferente de Bitcoin. Y ha habido varias cosas. Otra característica muy importante, muy reciente, es RandomX, que en realidad es resistencia a los ASICs. Y en realidad un ASIC en Monero es muy difícil de hacer, porque RandomX lo hace como que en realidad es un CPU, es el mejor ASIC de Monero. Eso es una de las cosas. El nombre es interesante, especialmente si se considera la palabra money en inglés y dinero en español. Tiene una connotación de dinero muy interesante como el nombre. Es un nombre muy poderoso, muy pillo. O sea, es Esperanto. Es Esperanto para moneda, no para dinero, para moneda. Pero una persona que habla inglés y español piensa en dinero inmediatamente. Con las dos lenguas. No lo había pensado así. Pero es una cosa money dinero, ¿eh? Es money dinero. Y esas dos palabras. O sea que es muy interesante en ese camino. Y bueno, esas son las mayores diferencias que hay. Y lo que hicimos de la escala que consideramos es una importante diferencia de una moneda. Ahora, lo que ya no está limitado, lo que ya es más interesante, que es el tema del pod, es el hecho de la privacidad. Y la privacidad. Y una de las características muy importantes de Monero, la privacidad, es que el total es más que la suma de las partes. Vale. O sea, y el mejor ejemplo de esto es si se mira, por ejemplo, hacer el Ring City. Ring City son dos cosas. O sea, la transacción es confidencial, que no se sabe la cantidad, pero hay múltiples firmas. O sea, hay dos características aquí. En las firmas hay 11 firmas, que puede ser el que ha hecho la emisión, o sea que 10 son falsas y una es la verdadera. O sea, solo hay una verdadera y 10 falsas.
Vale. Te voy a detener aquí. Sí, es importante. Te voy a detener aquí. Sí. Porque sé a dónde vas y quiero construir antes un conocimiento para poder llegar a eso y poder entender. Porque a mí, digamos... O sea, a mí normalmente preparar un pod me lleva, depende, de 4 horas a 10 horas. En este caso estamos en las 10, 12 horas. Porque, sobre todo, intentar entender la parte del... O sea, creerme... Una cosa es lo que tú me puedes decir, pero la otra cosa es revisar a nivel protocolo y entender que la privacidad es posible a nivel criptografía. Eso es lo que me ha llevado más tiempo y lo que me parece alucinante. Así que voy a intentar construir contigo esta parte criptográfica de privacidad. Y no sé si primero me puedes enumerar, sin entrar en detalle, cuáles son estas tecnologías criptográficas de privacidad que protegen pues la visibilidad pública de los usuarios de Monero. O sea, hay 3 tecnologías. Vale. O sea, en Monero que se caracteriza. Stealth addresses, o sea, que no se sabe, o sea, que la dirección a la que se envía el Monero no está pública en el blockchain. O sea, no se ve públicamente. Confidential transactions, que inicialmente se hizo para Bitcoin. Y eso esconde la cantidad. Vale. O sea, la cantidad no se ve. Ring signatures, que es parecido a CoinJoin. Y lo que es que en realidad hay 11 posibles UTXOs, o sea que, pero 10 son falsos y uno es el válido, no se sabe cuál. Vale. El secreto de esto es pruebas algebraicas, o sea, es una prueba matemática que se llama técnicamente hacer una prueba sin conocimiento. Y esto es bastante avanzada matemática de álgebra. Álgebra no es mi especialidad en matemáticas, lo debo decir honestamente. O sea, por eso no soy la... Pero el concepto es que hay una prueba matemática que hace que se sabe que no se puede hacer doble gasto. Doble gasto en el mismo queso. Que eso, al no ser doble gasto, hace también que se sabe que todos los moneros que existen, eso es relativamente sencillo, porque si no hay doble gasto, entonces lo que se sabe es que todas las que se han minado, esto está abierto, o sea, las minas se saben en Monero, lo que se ha minado, pues es la suma de todo lo que se ha minado, y lo que se muestra es que en una transacción lo que entra es equivalente a lo que sale, y esto se demuestra en una prueba matemática usando criptografía y álgebra bastante avanzada. Pero esto es una prueba matemática. O sea, y las matemáticas están bien conocidas. O sea, no es una cosa que hay muchos matemáticos que lo pueden verificar y que pueden saber que esto es válido. Perfecto. Pero el fundamental es una prueba matemática. Vale, entonces tenemos, de lo que has dicho, estas 3 tecnologías criptográficas. La primera, Ring Confidential Transactions, que básicamente lo que hace es ocultar la cantidad. Y ahora te preguntaré sobre esto que has dicho que se crearon para Bitcoin. Eso sería la primera tecnología. Segunda, Stealth Addresses, que es ocultar, digamos, de alguna manera, ahora entraremos en detalle, la dirección a la que yo estoy enviando esos Monero. He ocultado la cantidad y he ocultado la dirección a dónde va. Y luego Ring Signatures, que lo que hago es ocultar el origen, lo que en Bitcoin estamos acostumbrados como inputs. Aquí también tenemos inputs, pero en lugar de tener un único input de donde estoy gastando realmente, tengo 10 inputs más y estoy ocultándome dentro de la multitud y tú no tienes manera de saber desde dónde estoy gastando. Que entiendo que es esto lo que decías tú, que en Monero la suma, o sea, que la suma no tiene por qué ser igual, ¿no? O sea, como que hay más partes que entran de las que luego gastan, ¿no? No, la suma es igual. Eso está todo demostrado. Eso está probado. O sea, que todo lo que se entra es lo que sale. Lo que pasa es que hay 11 firmas y 10 son falsas y una es verdadera y no se sabe cuál es la verdadera. Perfecto. Pero lo que entra es lo que sale. Sí. O sea, en cuanto a gasto, sí.
en cuanto a cantidad, y eso se puede demostrar usando pruebas matemáticas. Y las referencias están en GetMonero. Hay 12 artículos en los que explica en detalle las matemáticas para hacer esto. Pero eso es una prueba matemática y las matemáticas están bien conocidas. O sea, eso es lo que me refería, es una cosa diferente. O sea, que hay tres cosas. El ring signature aproximadamente se puede comparar a un conjoin. Es diferente, pero es la idea de que no se sabe el origen, no se sabe cuál UTXO va a ser que se gasta. Eso, o sea, esa es la idea, es ocultar el origen. Pero la diferencia, y por lo que yo digo que el total es más que la suma de las partes, es que en un conjoin, o por ejemplo, si no se oculta con Monero hacia antigua, antes de hacer confidential transactions, o sea que se sabía la cantidad, solo si yo tengo un Monero y tú tienes 10 Monero y otra persona tiene 3 Monero y otra persona tiene 4 Monero y son diferentes cantidades, no se pueden mezclar. O sea, sabes que la de una va a la de una y solo se puede hacer una ring signature con equivalentes cantidades. Y esto es muy fácil, entonces se puede hacer varios diferentes ataques. Una vez que la cantidad está oculta, estas signatures se pueden hacer con totalmente diferentes cantidades. O sea, esas 10 falsas, por ejemplo, digamos que la transacción, la verdadera son un Monero. Pues puede haber una de decimal 0, otra puede ser 2000, otra puede ser 100.000, otra puede ser 4. O sea, que son diferentes, pero se puede hacer la mezcla con diferentes cantidades. Y eso es la que hace una de las claves diferencias. La diferencia que hace muy diferencia es que se puede mezclar, o sea, hacerla totalmente diferentes cantidades. Y eso es casi una gran diferencia. Sí, ahora cuando te pregunte más por las ring signatures, creo que te podré profundizar en esto que acabas de explicar. Antes de saltar con Ring Confidential Transactions, dices que se crearon o se idearon para Bitcoin. Los Confidential Transactions inicialmente fue creado para Bitcoin por Maxwell, pero la razón por la que no lo pudieron hacer es muy sencillo. Porque hacer Confidential Transactions requiere el tamaño de la transacción aproximadamente, cuando inicialmente se hizo Monero, pues es aproximadamente 20 veces el tamaño. Pues si ya dices que solo se puede hacer 3 transacciones por segundo, y ahora hacemos las transacciones 20 veces o 26 veces más grandes, vamos de 3 transacciones por segundo a decimal 1.5 por segundo. O sea, este es el problema de no poner la escala. O sea que la razón que en mi opinión no se hicieron las Confidential Transactions en Bitcoin, no lo quiero reconocer, es muy sencillo, es porque no tienes la capacidad. Porque la tecnología de privacidad requiere más espacio en el bloque. Ahora, la situación en Monero aproximadamente es aproximadamente 5 veces el tamaño, puede bajar 5 o 6 veces y bajará a 4 o 5 veces, porque ha habido mucho desarrollo para hacerlo muy eficiente después, pero de todas maneras se necesita un bloque más grande para el mismo número de transacciones. Y la mayor efecto es en esta cuestión de Confidential Transactions, o sea que esto inicialmente se desarrolló para Bitcoin y se adaptó para Monero. Que Monero tenga la escalabilidad solucionada por encima de Bitcoin, como explicabas antes, también tiene un factor que es que el tamaño de bloques de Monero es dinámico, ¿no? Puede crecer si el volumen de la red se congestiona, pues los bloques pueden crecer, ¿no? Esto es así. Esa se puede crecer y hay un límite porque a la proporción que puede crecer. Pero aproximadamente, por ejemplo, se puede ir a 50 transacciones por segundo muy fácilmente. Y después, aproximadamente cada 70 días, un 40% que se va multiplicando. Bueno, que es
Y entonces esto, o sea que en un año se puede llegar a 250 transacciones por segundo aproximadamente en Monero y el siguiente año a 1000 y pico, una cosa así, 5 meses. O sea, que se puede crecer, pero se puede crecer de manera controlada para que no hagan ataques. O sea, no es como, por ejemplo, Bitcoin SV, Satoshi Nation, que han decidido, vamos a hacer un bloque de 2 gigabits, una cosa así, y de pronto se lo presentan a la vez. Pero ¿qué pasa? Pues la gente no está preparada. No pueden, de pronto, no, pero lo que se ha hecho Monero es que esto se puede crecer, pero se puede crecer de una manera razonable. O sea, que no sea instantáneo. O sea, eso es importante también. Pero para eso no hay un límite en el número de transacciones. El único límite es un límite de lo que sea la capacidad de Internet. Perfecto. La capacidad de... Ya veo que lo tuyo es la escalabilidad, porque creo que podríamos estar bastante tiempo hablando de este tema. Creo que te voy a recordar para algún día algún debate más sobre la escalabilidad. Pero volviendo al tema del podcast y empezando con el primer gran tema, que son las Ring Confidential Transactions, como decía antes, la parte que oculta la cantidad que estoy... Confidential Transactions. Exacto. Ring es la ring, esos son dos partes. Vale. O sea, ring signatures es una cosa. Eso oculta el origen. Confidential transactions oculta la cantidad. Es que siempre lo había visto cuando he leído la documentación como Ring City, o sea, que también se llaman Ring. Sí, se llama, pero son dos tecnologías, porque antes de hacer confidential transactions era solo Ring. Y eso es lo que yo digo que es muy importante, porque sí. Lo que pasa es que antes de ocultar la cantidad, solo se podía hacer con la misma cantidad la mezcla. O sea, que tenían que ser todas lo mismo. Entiendo. Entonces, exactamente, y para separar y que no haya confusión, tenemos lo primero las confidential transactions para esconder la cantidad. Así que te vaya preguntando las diferentes tecnologías. Voy a utilizar un ejemplo muy sencillo para poder entender bien lo que estamos haciendo, que vamos a suponer que Alice, la famosa Alice, le envía 10 moneros a Bob, ¿vale? Y ahora mismo lo que nos disponemos con esta tecnología es a ocultar la cantidad de 10 moneros. Solo sabremos que Alice envía algo, sin saber el qué, a Bob, de momento, ¿vale? Entonces... la primera pregunta que me viene a la cabeza con esta tecnología es ¿cómo se asegura el receptor, en este caso Bob, de que va a recibir pues 10 moneros si esa cantidad es confidencial o él sí que ve la cantidad? Bob ve la cantidad porque tiene su clave privada. Vale. O sea, Bob ve la cantidad y Alice ve la cantidad. O sea, se oculta en el blockchain, pero Bob ve la cantidad. Eso es, que se oculta para todo el mundo, pero no para ellos dos. No es para ellos dos, no. ¿Cómo eso no podría ser? O sea, que los dos saben la cantidad. Vale. Y también saben, y también Alice sabe cuál es la falsa, cuál es la verdadera y cuáles son los falsos, porque ha hecho la mezcla. Alice sí lo sabe. Vale. Pero Bob no. Vale. Digamos que para desencriptar la cantidad, ahora lo has dejado entrever, para desencriptar el valor de la cantidad necesitas ser el propietario de ¿qué? ¿Tú has dicho la clave privada ahora? O sea, pues hay dos, es su fundamental tecnología, es simple doble clave, o sea que hay una privada y una pública y que eso la dirección es derivada de la pública, o sea que siempre es como la doble criptografía, cuando que hay una clave privada y una clave pública, entonces se envía a la dirección y se firma con la pública y se envía con la privada, o sea que Bob lo descubre con su clave privada, en realidad, eso es como... Yo lo estoy simplificando, pero eso es en realidad como pasa. En ese sentido, bueno, se descubre la cantidad, pero es lo que necesita también para poder gastar. Vale. Clave privada. Si entre ellos dos no hay secreto, porque ellos dos lo miran, la gracia de las confidential transactions es que desde fuera, ¿no? Desde cualquier observador, desde cualquier persona que no sean ellos dos,
es imposible saber qué cantidad se está transmitiendo. ¿De qué manera hace Monero para que, aunque no se sepa qué cantidad es, pues que en esa transacción no se esté rompiendo ninguna regla de consenso o no se esté intentando hacer alguna jugada sucia como enviar moneros en negativo o algo así? Aquí es donde entra el álgebra y la prueba matemática. O sea, que hay una prueba matemática que demuestra esto matemáticamente. Y está en la transacción. O sea, esto es la prueba. Por eso, una de las razones que las transacciones son más grandes es porque hay una prueba que se puede demostrar matemáticamente usando álgebra que esto no está pasando. Pues es una prueba matemática. Perfecto. Y la matemática, el álgebra es muy bien conocida. O sea, el álgebra es muy bien conocido. Ese es el secreto que es lo que hace que no se pueda hacer doble gastos y crear Monero que no existía y ese tipo de cosas. Sí, sí. Yo invito a todo el mundo que le pueda interesar, no creernos y que quiera verificar, que de esto va todo el mundo de la criptografía, pues a que investigue un poco más y que realmente vea pues que todas estas, lo que tú decías ahora, ¿no? Es matemática y realmente lo puedes ver y es fácil. O sea, hay muchos artículos donde te explican de qué manera se ocultan las cantidades sin que sea magia, ¿no? Exactamente. Y eso es muy importante porque está todo en getmonero.org. Los abstractos están en español, pero los artículos están en inglés. No se han traducido todavía. Pero y la matemática es bien conocida, porque hay otras criptomonedas que la matemática es muy rara y no hay independientes personas que lo han valorizado. Pero en el caso de Monero, la matemática es muy bien conocida y esto es un problema de matemáticas, o sea, que se puede demostrar usando matemáticas. Cuando analizas Monero es muy interesante ir repasando pues todas estas partes en un explorador de bloques de Monero. Y en este caso, en las Confidential Transactions, pues sí, da igual en qué bloque de los últimos, ¿no? Ahora explicaré por qué, pero si tú entras en un bloque actual y analizas las transacciones, verás que todas las cantidades te salen en confidencial y no puedes ver. Tú estás viendo un movimiento de algo, pero no sabes la cantidad de ese algo. Y ahora decía de los bloques de últimamente, porque como tú también mencionabas antes, las confidential transactions es una tecnología que no ha estado siempre en Monero y hay un momento, ¿no?, en el inicio donde las cantidades sí que eran visibles. Esto es así, ¿verdad? Eso es verdad. Y entonces la privacidad era muy débil. Y la razón es porque es el problema de las cantidades. O sea, que cuando se hace la mezcla en ring signatures, solo se podía hacer la misma cantidad. O sea, si por ejemplo tenía, vamos a decir, 3, decimal 1, 4, 5, 9. Pues tiene que ser 3, 1, decimal 1, decimal 04, decimal 005, decimal 0009. Se dividía la cantidad en... Eso es una manera de hacerlo. Y después hay que buscar otra cantidad equivalente para hacer las mezclas. Pero el problema es que entonces se puede también hacer análisis de que están correlados. O sea, claro. Y esto es donde está el problema es el mismo problema que pasa con CoinJoin. O sea, que si se sabe la cantidad, solo tiene que ser la misma cantidad. O sea, o lo que pasa en Wasabi Wallet, en Bitcoin, por ejemplo. O sea, que solo se puede hacer decimal 1 Bitcoin. Y los cambios es como ya se puede otra vez analizar toda la situación. O sea, que por eso por lo que yo digo, que el hacer la cantidad que no se vea ha mejorado el ocultar el origen muy, muy importante. O sea que eso es muy importante. O sea que el ocultar la cantidad facilita ocultar el origen. Sin duda. O sea, porque se pueden mezclar una cantidad de completamente diferentes. Sí, en el ejemplo que hemos puesto aquí ahora mismo, solo con Confidential Transactions, pues ya sabríamos que pues no tendríamos manera de saber, mejor dicho, que Alice le ha enviado 10 Monero a Bob.
sin ninguna tecnología más, veríamos que Alice le envía algo a Bob, pero no sabríamos la cantidad. Pero bueno, vamos a seguir con las stealth addresses, que esto sí que nos va a sumar y privacidad, y se va a centrar en la parte del receptor, en este caso de Bob, porque te permite ocultar pues a quién se están enviando estas direcciones. Ahí está, estos moneros. En Monero, como en Bitcoin, tenemos direcciones de wallet, ¿no? Este es el tema, que son las que empiezan con el número 4. Bueno, también las del número 8 que se pueden derivar, que no se puede, que es una derivación directa, o sea que son las subdirecciones. Si se sabe el 8, la dirección, o sea, la subdirección de 8 es lo que se recomienda, no la dirección de 4 ahora en Monero. Pero sí, o sea que hay dos direcciones. Pero lo que pasa es que el UTXO, o sea, lo que se ve es una clave que solo existe una vez y no es lo mismo igual que la dirección. O sea, por supuesto, en el caso de Alice sabe la dirección. Uh-huh. Si hace una dirección de 4, sabe la dirección de 4, pero si hace una dirección de 8, no sabe la correspondiente dirección de 4 o otra dirección de 8. Vale. No, por supuesto, sabe porque le ha dado la dirección a Alice. O sea, pero lo que se ve en público es el blockchain. Es una cosa que es única, que es la transacción, o sea, el UTXO, que realmente no se puede decir UTXO, porque en Monero no se sabe si se ha gastado o no. Uh-huh. Que en Bitcoin se sabe. O sea, en Monero no se sabe si se ha gastado o no se ha gastado. Es muy diferente. O sea que es diferente la tecnología, hay que tener cuidado, porque no se sabe si se ha gastado o no se ha gastado. Ahora te preguntaré por esto de gastado o no gastado. Entonces, como decías ahora, Monero utiliza un sistema que hace que en la blockchain se almacene, así como en Bitcoin, si yo te doy mi dirección y tú me envías un Bitcoin, en la blockchain de Bitcoin se almacenará esa transacción y se verá la dirección que yo te he dado, quedará almacenada para que todo el mundo la vea. Mientras que en Monero, aunque yo te dé una dirección que empiece por 4 o que empiece por 8, cuando tú me hagas esa transacción, no me la vas a hacer ni a la dirección de 4 ni a la dirección del 8, la vas a hacer a otra dirección, que es la stealth address, que no tiene correlación conmigo. ¿Esto es así? Lo que se ve en el blockchain no tiene correlación con la dirección de 8 o la dirección de 4. O sea, yo sé la dirección. Si yo te envío a ti Monero, yo sé tu dirección a la que lo envío, no tengo que saber dónde lo enviar. Esa dirección la sé, pero lo que se ve en el blockchain no se ve. Yo sé la cantidad y tú también lo sabes. O sea, los principales lo saben. Pero una persona que lo vea no ve más que una entidad de la transacción. Y lo que pasa también es que no se sabe si se ha gastado o no. Y la razón es muy fácil, porque hay 11 posibles firmas, en la que, pues, sabes que aquí hay 10. Hay 11 pero ¿cuál es la que se ha gastado? No se sabe. O sea que es una cosa oculta si hay Monero en esa dirección o no, en el que se ve en el blockchain. Vale. Entonces, lo que sí que se ve es lo que se le llama la stealth address, ¿no? Una dirección de... Sí, una dirección que es única y que solo sirve por una vez. Pero que está permanente en el blockchain y que se usa para mezclar otras veces. O sea, lo que pasa es que porque las ring signatures lo coge de la historia. O sea, que si, por ejemplo, esa dirección, otra persona puede usar en su mezcla. Uh-huh. Entonces puede aparecer que se ha gastado con una parte de 10 varias veces. Uh-huh. Pero no se sabe en cuál se ha gastado. Uh-huh. Me ha parecido interesante que así como en Bitcoin te tienes que romper la cabeza de ir, pues sobre todo si me quieres enviar un Bitcoin, pues yo tengo que ser el responsable de escoger una dirección que no se haya utilizado para que tú no puedas tener ninguna trazabilidad mía, ¿no? Me ha parecido interesante. Bueno, eso se recomienda, pero se puede hacer la trazabilidad. Exacto, hay otras muchas maneras, ¿no? Pero lo que me ha gustado de Monero es que yo, digamos que me puedo, entre comillas, despreocupar
o sea, que es una comodidad para el usuario, yo te genero una subdirección, te la doy y a partir de ahí eres tú el encargado, o sea, es tu wallet la encargada de, en este caso en la wallet de Alice, la encargada de generar esta dirección, este stealth address. Bueno, sí, es generar el stealth address, lo que se ve. Pero, o sea, yo te envío la subdirección de 8, envías eso y no hay necesidad, pues puedes siempre usar la misma porque no, en realidad no hay esa necesidad de cambiar a la vez. ¿Qué pasa en Bitcoin? Exactamente, o sea, eso sí, o sea, que se puede tener una. Aunque hay situaciones que se recomienda enviarse el monero a otra dirección y hay un especial caso con el que se debe hacer. Vale, perfecto. ¿Es porque hay un peligro de privacidad? Bueno, el ejemplo que me has dado después lo explicaré, porque ese es uno de los más difíciles. Vale, perfecto. Pues con esto hacemos lo que decíamos, ¿no? Que tenemos oculto a quién le estamos enviando. Porque aunque yo tenga público en mi Twitter, yo ahora, por ejemplo, me creo una dirección de Monero y de 4 o de 8, da igual, la publico, la hago pública en mi Twitter y digo, por favor, enviad propinas aquí. A mí no me da miedo que se sepa porque en la blockchain de Monero, aunque me envíen 10 propinas, cada una de esas propinas va a ir a una stealth address distinta que ha generado cada usuario en el momento de enviármela la propina. Y yo no tengo que estar pensando de cambiar, no tengo que estar preocupado de que se relacione ninguna de esas direcciones privadas con mi dirección que he hecho pública en Twitter. Es así. Sí, pero hay una diferencia entre la de 4 y de 8. Si usas la de 4, decides en otra situación publicarla a la misma dirección, pues sabes que es la misma dirección que has publicado en Twitter y la has publicado en otro sitio. Pero con la de 8, pues puedes publicar una diferente, va al mismo sitio, pero son diferentes, o sea que no pueden correlar que la has publicado en diferentes sitios. O sea, digamos que con la de 8 puedes hacer un sistema como de cuentas, como esta de 8 es la de Twitter, esta de 8 es la que he utilizado en, no sé, en una presentación pública, ¿no? Pero no se pueden correlar, o sea que lo que pasa es que si usas una diferente entidad, por ejemplo, en una y en la otra, no saben que es la misma persona. Vale, perfecto. Pues bien, en nuestro ejemplo ya hemos ocultado la cantidad, sabemos que Alice le envía X a X persona, porque no sabemos quién es. Vamos a ocultar a Alice y así es como se hace con las ring signatures, que esto es lo que te gusta porque no sé, es el método, la parte importante que vienes mencionando todo el rato. Y es esto que hemos comentado de que Alice, cuando vaya a gastar, cuando quiera utilizar un output que ella tenga para gastar esos 10 moneros, en la blockchain de Monero va a aparecer su output junto a otros 10. Sí, 11 en total. 11. Y desde fuera nadie va a tener idea de saber de cuál de esos 11 outputs se está gastando. Exactamente. Esto es así. Exactamente. ¿Bob sabe desde qué output se está gastando? Bueno, lo que Bob no sabe si es Alice o otra persona, porque lo que Bob ve es que el output que ha hecho está en esta transacción, pero no sabe si es verdadero o si es uno falso. Porque otra persona puede también coger ese output y usarlo en su mezcla. O sea, puede llegar Eric y decidir, y elige ese output como uno de los falsos. O sea, Bob no sabe si lo ha gastado o no. Pero donde hay un riesgo, y eso es donde el caso que hay que tener cuidado, es si hay lo que se llama A, E, B, y entonces el que Alice está en conjunto con al que Bob ha enviado el output. ¿Me entiendes? O sea que si Alice se lo envía a Bob, y Bob, o sea, el ejemplo, Bob se lo envía a Alice, no sé cómo decir. Alice se lo envía a Bob, y luego Bob se lo envía a Eric. Vale. Si Alice y Eric hablan, pueden
pueden entrar, pueden poner a Bob en riesgo. Eso es esa situación donde hay posible riesgo de privacidad. Uh-huh. Y hay una solución. Vale, pero para que hablen entre Alice y Eric en este caso, ¿vale? Para exponer a Bob, ¿de qué tienen que hablar? ¿Solo de las direcciones o tienen que hablar también de cantidades? Pues pueden hablar de cantidades porque las saben. Y si las cantidades son las mismas, es peligroso. Por eso es el ejemplo, estoy saltando al ejemplo que me has dado, pero es que ese es el más difícil. Hay una solución que se debe de hacer, pero ese es el que hay que tener cuidado. O sea, que si está uno entre dos que están haciendo, especialmente si hay una transacción es más difícil, pero si hay, por ejemplo, regularmente esto está pasando, entonces se puede hacer alguna correlación. Y hay una defensa, pero hay que saberlo. Vale, ¿cuál es esta defensa? Ya te pregunto. La defensa es muy sencilla. Bob se envía al monero a sí mismo varias veces. O sea, para romper el enlace. Y entonces cada vez que lo haces es un múltiple. O sea, que si por ejemplo son 11, pues yo lo hago una vez y ya son 121 y después son... O sea, pero se tiene que hacer... O sea, no inmediatamente, sino dejarle un día, una cosa así, y no siempre al mismo tiempo. Y entonces envía y entonces se puede romper el enlace. Pero eso es lo que hay que hacer. O sea, que si hay un problema de no fiarse, si Bob no se fía de Alice, lo que debe de hacer es enviárselo a sí mismo, a otro monedero de Monero. Y el precio es muy mínimo, pero eso es la más sencilla. Y se puede hacer tantas veces como uno quiera. Ahí intentar otra cosa. En el normal uso, esto pasa automáticamente, porque, por ejemplo, si yo compro Monero en un exchange de Kali Legacy, pues, y luego después, una semana después, digamos, compro 100 monedas. Uh-huh. Y después decido, pues voy a gastar un monero en comprar esta cosa aquí. En el cambio ya está la mezcla. O sea, que en el normal uso pasa automáticamente. Porque al cambio pasa este proceso. Pero yo solo que digo, o sea, que siempre hay ese riesgo de si el que compra, digamos, que está en medio. Eso es donde está el problema. O sea, que hay pequeño riesgo ahí, pero se lo envía uno a uno mismo. Es exactamente. Churning es el nombre que usan. O sea, y hay que hacerlo pues un día y diferente tiempo, para que si se hace, y se hace 2 o 3 veces, pues es muy difícil. Entonces, de deshacerlo. O sea, que hasta en Monero hay que tener cierta higiene a la hay hora hay un especial caso de que está esa correlación. O sea, el normal uso yo lo compro y gasto en una cosa y luego en otra cosa, no me tengo que preocupar. Pero si hay una cosa de que de que hay un riesgo de las dos partes, es cuando hay que tener esa higiene. Vale. Una parte más de Ring Signatures que a mí me parece fascinante y muy interesante, antes lo has comentado, es que aquí decimos que Alice llega con su input y hay 10 más que confunden al que lo está viendo. Como no ve las cantidades, es imposible saber desde cuál está gastando. Hay pruebas matemáticas que demuestran que no se está gastando ni de más ni de menos, ¿vale? Esto lo vamos a dar por supuesto. Sí. Pero lo fascinante es que estos otros inputs son outputs, que antes han sido outputs o direcciones de estas privadas, stealth addresses que se han utilizado con anterioridad, y pueden estar sin gastar o pueden estar gastadas, porque como tú no tienes conocimiento si un output se ha gastado o no, pueden estar gastadas o no gastadas. Incluso, aquí me salen 2 preguntas. Una dirección, un output se puede utilizar como input numerosas veces, ¿no? Por supuesto. Vale, y luego, segunda, ¿cómo se seleccionan estos outputs? Eso es lo que se hace, hay varios algoritmos y la idea es que simular el uso para que sea aproximadamente una cosa de probabilidad. Hay que tener cuidado como la selección, o sea que el monedero lo hace automáticamente, pero hay diferentes algoritmos. La otra cosa que tengo que decir es que el número de mezclas probablemente va a cambiar en el futuro, o sea, se va a incrementar. Eso es hay un proceso más de base, por el siguiente, muy posible 13 o 17, y después estar hablando de que hay otra tecnología que se puede hacer de 100 o así más. O sea, que eso va a incrementarse en el futuro.
Vale. Un ataque que desde mi cabeza bitcoiner se me ha ocurrido es que si Alice le envía a Bob estos 10 Monero y se lo envía, Alice genera esta dirección privada, ¿no? Vamos a decir que esta dirección privada, como puede empezar por cualquier número y cualquier letra, vamos a decir que empieza por S, ¿vale? Para tenerla como referencia. Si Bob, al momento, a los 10 segundos de recibir este Monero, los envía a otra dirección, la dirección de Bob, la stealth address, esa S, acaba de aparecer en la transacción de Alice a Bob y ahora Bob la está haciendo aparecer de nuevo en una ring signature. ¿Eso no es una heurística para detectar que, digamos, que o sea, es muy raro, será muy raro, ¿no? Que algo que acaba de aparecer por primera vez en la blockchain de Monero vuelva a aparecer en una ring signature. ¿Esto es así y es algo que tener cuidado? ¿O? Sí. Yo diría que sí, especialmente si la cantidad es la misma. Porque el ejemplo que me has dado de Bitcoin es muy peligroso, precisamente por esto, porque se sabe por el lado de Bitcoin. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. O sea que es mejor esperar una cosa que se mezcle o sea, hacer una cosa normal, pero hacer una cosa instantánea, swaps instantáneos de cualquier, no importa lo que sea, llaman la atención. O sea, eso es lo que yo digo. Cuando hablas de swaps, yo compro Monero, inmediatamente compro Bitcoin. Eso va a llamar la atención. Vale, pero tú dices, porque se sabe la cantidad, pero en este caso en Monero no sabemos la cantidad, ¿que es por un tema de peso de la transacción en bytes? No, pero porque si se compra Bitcoin, sabe la cantidad de Bitcoin que sabe comprar. Sí, pero ¿solo desde Monero? De Monero no se sabe nada, pero lo que ha pasado es que hay 10 Bitcoin, hay medio decimal un Bitcoin que se ha convertido en Monero y después, media hora después... Bitcoin no se puede hacer. Sin Bitcoin, o sea, no se puede saber, pero sin movernos de la red de Monero, lo que sí que se vería es que una dirección privada se acaba de crear porque Alice le ha enviado a Bob a esa dirección privada y que justo inmediatamente después esa dirección privada aparece en una ring signature que tú no sabes si se está gastando de ese... No, eso puede ser las dos cosas. O sea, puede ser otra persona que la ha elegido en la mezcla. O sea, eso no se sabe si es la verdadera o no. Eso sí, desde luego. Pero ¿no es raro que justo aparezca en 2 veces en la blockchain si se acaba de crear? Bueno, ¿O es una práctica que forzáis que las wallets utilicen outputs recién creados para ocultar este mecanismo? Parte porque la mayoría de los outputs se usan relativamente pronto. Es posible que la wallet lo haya creado como oculto. O sea, si eso sí es posible, que sea reciente. El problema, la dificultad es el real. O sea, que es muy fácil que pueda ser oculto, o sea, que pase. Pero claro, es mejor esperar un poco, lo que yo digo, en mi opinión, para hacer la real transacción. O sea, mejor. Pero en realidad, claro, hay la posibilidad de que sea entrar y salir, es raro. Pero no se sabe si es la oculta o la verdadera. Claro, no, yo te preguntaba por si a lo mejor, como todo es raro, si a lo mejor en Monero incentivabais al algoritmo, a las wallets, no lo sé, a utilizar outputs que se acaben de crear para, digamos, darle como ya la facilidad de poderlos gastar cuando quieran. Sí, eso es parte del algoritmo. Esa es parte de que sean muy recientes, es parte. Hay una proporción que son muy recientes. O sea, eso sí pasa en el monedero. O sea, que puede ser fácilmente que sea uno de los falsos. Inmediatamente después. Perfecto. Pues antes de preguntarte ya por Monero Swaps, solo me queda una última pregunta de una tecnología que he leído, pero que también he leído que aún no está implementada, que es Cobri. Y ahora explico el motivo de... O sea, de momento Monero tiene muy buena pinta, ¿no? No se sabe a quién le estás enviando, no se sabe la cantidad y no se sabe desde quién está viniendo. Pero como escuchábamos en el podcast que grabé con Claudia Díaz de NIM Technologies, los metadatos
de cómo tú te conectas a Internet y cómo te mueves son importantes, porque se puede no saber lo que estás moviendo, pero sí se puede saber desde dónde lo estás moviendo. Y si más o menos por tamaño y por dónde te estás conectando se ve que estás moviendo Monero o una criptomoneda, se podría asociar a través de tu proveedor de Internet, pues tu persona con actividad cripto, ¿vale? No sabremos qué cantidades, no sabremos qué, pero sí que se te podría asociar. Y a mí me da la sensación que Cobri viene como a deslocalizarte, ¿no? A hacerte como esta protección de ubicación. Esa es la idea, pero se puede usar Tor también. O sea Cobri es I2P. Y también hay que entender otra cosa. O sea, se puede usar Cobri. O sea, Cobri probablemente va a tener otro nombre cuando se haga en Monero. Una de las hay que tener cuidado con Tor o con I2P. Es que hay algunos ataques que son posibles en ese tipo de anónimas redes. Y lo que se recomienda es que uno envíe la transacción por Tor, pero obtenga los bloques en la ClearNet. O sea, porque hay algunos posibles ataques. Pero en realidad se puede usar Tor. El ejemplo mejor que lo ha dado fue Europol, la policía. Europol. Y dijeron que no lo podían. Y el ejemplo fue Monero con Tor. Que era imposible. O sea, ese es el ejemplo que se da, que es porque, sí, también, pero a mí Tor hay que saber que no ha habido problemas con el exit, ese tipo de cosas, o sea, que también tiene sus riesgos. La otra cosa que entender es que uno no tiene que enviar su transacción por su propio nodo. O sea, yo puedo tener mi nodo de Monero y envío la transacción por otro nodo diferente. Que también hace, o sea, que esa es otra posibilidad que también se puede hacer. O sea, que no tengo que usar mi propio nodo. O puedo dejar a otros que lo traceen. O sea, que yo aparente que enviar pedazo de otra persona. O sea, eso se puede, porque como Monero funciona, se puede enviar por otro nodo, no el mismo. O sea, digamos que con esto que acabas de decir, porque en Bitcoin para tu privacidad es sumamente importante que tú tengas tu nodo y que todo lo gestiones desde tu nodo para que nadie te esté observando. Sí. En Monero, con tanta privacidad, ¿eso también es importante o relativamente? Es cuestión, o sea, yo puedo usar tu propio nodo, pero también puedes usar el de otro. O sea que el nodo sabe algo, o sea, sí sabe alguna información, pero en algunos casos puede ser interesante usar otro nodo. Y también permitir a otros a usar tu nodo. Que en ese caso, lo que pasa es que entonces no se sabe de quién es la transacción. O sea, que eso se puede hacer en Monero. Y también una razón por lo que se hace muchas veces, si uno tiene, por ejemplo, un móvil y yo uso mi propio nodo en mi casa, o para no tener, porque yo no tengo la capacidad del móvil. Ese es un ejemplo, por ejemplo, en el que se hace eso. Vale, entonces, para que, si dices que se puede utilizar Tor, todo el desarrollo de Cobri, ¿qué aportaría Cobri de distinto a Tor? Cobri, pues es I2P. Y la idea de Cobri es que se podía obtener todas las transacciones del nodo por Clear y enviarlo por I2P. Eso es la idea. Vale. Cobri está, o sea, yo creo que habrá un desarrollo en este camino, pero probablemente no se va a llamar Cobri. O sea, eso es un desarrollo, pero se puede usar por todo, se puede usar por I2P. O sea, eso es eso que ese desarrollo, pero eso oculta el IP address, o sea, el origen de la transacción en Internet. Eso es lo que oculta Cobri. O Tor, por alguna razón. Vale. Perfecto, pues ahora digamos que ya nos hemos educado en Monero y ahora estamos en disposición de entender si un Monero Swap tiene sentido para un Bitcoiner. Repasándolo rápido, un Monero Swap, o lo que se entiende por un Monero Swap, es tú tienes tus Bitcoin con KIC o no. KIC, si asumo con KIC. Asumimos con KIC y entonces... te los conviertes a Monero
para, digamos, cortar ese enlace, porque Monero te va, digamos, a romper esa conexión directa, porque alguien que mire a esa transacción, pues va a ver que Bitcoin se ha ido para un lado y no va a saber, o a lo mejor sí, porque el exchange donde lo has hecho va a filtrar esa información, pero una vez ya tengas Monero, no va a poderte trazar, digamos, ¿no? Tú vas a poder mover ese Monero a otro monedero y vas a cortar el enlace. Y se le llama Monero Swaps porque se supone que tú luego vas a coger, desde el punto de vista de un Bitcoiner, vas a agarrar esos moneros que acabas de obtener y los vas a volver a convertir a Bitcoin, ahora sí, en un exchange descentralizado o en un exchange donde no asocien tu identidad a esos Bitcoin. Vas a haber convertido con un proceso quizá algo laborioso, pero vas a haber convertido tus Monero y tus Bitcoin con KIC a Bitcoin sin KIC, habiendo utilizado a Monero como utility token, vamos a llamarle. Vamos, sí, pero primero hay dos riesgos. Yo te voy a decir los riesgos que hay. El primero es que este es un ejemplo en el que se sabe la cantidad por Bitcoin. Que es lo que yo decía, que es o sea, que se sabe, que las dos partes se saben. Porque hay un Bitcoin, inmediatamente se convierte en Monero y aparece Bitcoin después. Uh-huh. Entonces, depende, mira la conexión en Monero, pues muy bien, hay una probabilidad de 10. Si hago un churn, puede ser 121. Pero el riesgo es que se sabe las cantidades, porque se sabe las cantidades por Bitcoin. Porque tengo un Bitcoin y luego un poquito menos aparece en el otro lado. Ese tipo de cosas llaman la atención, lo digo honestamente. Y hay un ejemplo porque el director ejecutivo de Binance, uh-huh, no sé si has leído su blog, pero no. un caso muy interesante pasó con Bitcoin. Y una persona que sacó Bitcoin de Binance y inmediatamente lo envió a Wasabi Wallet. Sí, esto estoy al caso. Entonces, Binance le dijo que le cerraban la cuenta, que que eso había ido así. O sea, vaya problema. Y después hizo un comentario que es muy interesante. Si realmente toma, esto es la traducción a español, si realmente toma en serio la privacidad, debería considerar usar una moneda de privacidad como su nombre indica. O sea que lo que está pasando en Bitcoin ahora es que inmediatamente que una persona haga Wasabi Wallet o en Bitcoin Cash con el Cash Fusion o even en Dash Private Set, esto llama la atención de las compañías que hacen el análisis. Yo he hablado con muchas de esas compañías que hacen el análisis. Bueno, me han dicho un caso que oí, que me dijeron que bitcoins que han sido recientemente minadas fueron dedicadas negras. O sea, que hay dos riesgos. El primer riesgo es que si yo compro Bitcoin con Monero en un exchange que no tenga KYC, hay un buen riesgo de que uno compre Bitcoins negras. Esto se ha pasado. Y muchas personas en la comunidad de Monero no lo tocan. O sea, yo, por ejemplo, no lo haría. Yo si compro y vendo Monero por Bitcoin, lo hago en un exchange de KYC porque el riesgo de obtener el problema de otra persona. Ese es el número uno riesgo. Si se hace un swap y si es relativamente inmediato, sin riesgo al mercado de Monero, pues en el ejemplo, sin hacer un join, es muy sencillo. Yo saco Bitcoin, compro Monero en Binance. Uh-huh. Y entonces hay una transacción de Bitcoin a la misma cantidad y una en 10, una en 11, perdón, una en 11 es la verdadera. Pues eso, hay que decir que esto y pasa inmediatamente. Hay que pensar, ¿es posible que sean las mismas? Sí, se puede hacer la correlación, porque es el ejemplo que me refiero, o sea, que se sabe la cantidad y que el que compra y el que vende están hablando. Uh-huh. Es el exacto ejemplo que te digo. O sea, que hay que tener bastante cuidado para hacer una cosa así. O sea, este tipo de cosas, o sea, es uno de los más difíciles problemas en Monero. Y yo diría que te varios churns y esperar un tiempo y usar diferente cantidad de Bitcoin
si uno lo quiere hacer realmente, pero tiene el riesgo. Y si especialmente BISC, tiene el riesgo de que sea Bitcoin con historia. Hay algunos otros sitios. XMRTO es una compañía seria, pero lo que pasa con XMRTO es que no lo requieren KYC ahora, pero yo creo que es cuestión de tiempo, como pasó con Shapeshift, que lo van a requerir. Porque tenían sitio en Tor, no lo tienen ahora. Tenían clientes en Estados Unidos, no lo tienen ahora. O sea, que hay un proceso. Poloniex, que era un exchange americano, recientemente ha dicho que es menos de una determinada cantidad, no lo van a requerir KYC. Bueno, yo me quedo, eso me sospecha, pero también eso es lo que está pasando. O sea, que el riesgo existe. Y eso es lo que yo digo, que hay un riesgo. Hay un riesgo, pero también es el mismo problema con Wasabi Wallet. O sea, que si uno quiere hacer la privacidad en Bitcoin, puede uno crear un problema que no tiene. Es mi opinión, pero yo no soy el que lo ha dicho el director de Binance. Porque así es que tú estás invertido en Monero y por supuesto lo dices. No, eso lo dijo el director de Binance. Y Binance tiene Monero. O sea, ese es el riesgo con ese tipo de swaps. Cuando uno hace una cantidad, inmediatamente un cambio que no tiene sentido económico, eso llama la atención. Wow. Ese es el riesgo que te digo, porque yo he hablado con varios, yo he hablado con las compañías que hacen esto, o sea, y dice Monero, a mí me introducen a mí como diciendo el compliance officer, y me lo introducen, y dicen, ¿por qué no ha introducido a Francisco? Pero saben que eso es, y en realidad es el riesgo, y está siendo peor, porque hay mucho más análisis que había, por ejemplo, hace 3 o 4 años. De todo esto que has dicho, o sea, genial. Ahora te acabaré de preguntar yo también de otros riesgos que yo le veo. Me quedo con lo de que tú entres con tus Bitcoin limpios, comprados en Coinbase, comprados en Binance, etcétera, y los conviertas a través de Monero, pero en Bitcoin sucios, ¿no? Y esto me lleva a hacerte esta pregunta. ¿Asumes que Bitcoin no es fungible? Exactamente. No es ¿Tú fungible. lo asumes? No es que lo asumes, es que eso es lo que estoy asumiendo, que Bitcoin no es fungible, desde luego. Hay el suficiente análisis que Bitcoin no es fungible. Ese es el problema, fundamentalmente, que Bitcoin no es fungible. Vaya. Eso es una cosa difícil de decir, pero es la verdad. Porque el ejemplo que ha pasado, y ha habido varios, hubo un caso de una persona que, me va a muy buen precio, fue a BISC y vendió Monero por Bitcoin. Y luego llevó Bitcoin a 2 exchanges de KYC y le dijeron que estaban sucios. Pues no, Bitcoin no es fungible. Sí, luego he escuchado a Andreas hablar de que para que un exchange no te pueda decir esto, si tienes Bitcoin sucio, le tienes que dar 11, 12 o 13 saltos y entonces es como que el exchange deja de mirar hacia atrás tanto. No lo sé porque no he hablado con ningún exchange y no sé si esto es así o sería una cosa a investigar en el futuro. Pero al final, una de las razones que lees mucho de gente pro privacidad, gente pro CoinJoin, es que hagamos todos CoinJoins de manera que se mezclen tantos bitcoins que no puedan negar el acceso de esos bitcoins, ¿no? Pero el problema es que CoinJoin no es obligatorio en Bitcoin. Si se hiciera CoinJoin obligatorio en Bitcoin, ese problema se resuelve. ¿Qué es lo que pasa en Monero? O sea, que si uno usa Monero, tienes que hacer Ring City. No tienes solución. Tampoco se puede elegir otro número de rings. O sea, que tiene por obligación que hacerlo todo el mundo. Y entonces la privacidad funciona. Pero cuando es opcional, ese es el problema con Zcash. El mismo problema.
que es opcional. Y inmediatamente que se hace opcional, lo que pasa es que entonces los que hacen análisis dicen, ¿ha hecho un conjoin? Eso es un negativo. Solamente hacer el conjoin. Un swap de Monero, pues entonces, y es una persona que está comprando Monero y quiere hacer, no, inmediatamente lo ha vendido. Entonces está ahí. Por eso es lo que yo digo, si quieres hacer un swap con Monero, tiene que haber un riesgo al mercado de Monero. O sea, que yo compro Monero, espera un mes y lo he vendido, bueno, porque ha subido o ha bajado. Esto se puede entender. Pero cuando se hace una cosa que sea inmediata, aparte de la Hacienda, desde luego en Canadá la Hacienda no le gusta cuando hace eso. Ese tipo de cosas llaman la atención, eso es lo que yo digo. Pero, ahora estaba pensando que en el caso, tú puedes ir a un exchange descentralizado como BISC para volverlos a cambiar tus Monero a Bitcoin, ¿no? El paso final del swap. Pero, por ejemplo, Binance, tú puedes crearte una cuenta sin KIC. Y se supone que los Bitcoin de Binance pues son limpios, ¿no? Se supone que los han aceptado como tales. Entiendo que podrías eliminar la parte del riesgo de los Bitcoin sucios haciendo el cambio de Bitcoin a Monero en otro exchange y luego creándote una cuenta sin KIC en Binance, por ejemplo, y volviéndolos a convertir a Bitcoin. Sí que le das mucha información a Binance, ¿no? Porque al final Binance sí que va a conocer. Puedes hacer una pequeña cantidad, se puede hacer. Otra cosa que yo digo por experiencia, y el ejemplo que tengo es HitBTC, es cuando hay un exchange que no requiere KYC y de pronto lo requiere. Sí. Eso también hay que tener cuidado con eso. O sea que, y eso es a mí me parece muy desagradable. Mi opinión es que se debe hacer de entrada antes de ingresar dinero en el exchange. Y ese es mi punto de vista. Pero porque no me gusta la sorpresa. Y también en el caso ha alegado que es que lo hacen porque no son solventes, porque no tienen dinero. Hay muchas historias en eso. Pasó con Mt. Gox en un punto que requirieron KIC después. O sea, eso es difícil porque es que eso está cambiando muy rápidamente. O sea, que es una situación que, por ejemplo, hace 3 años yo creo que no era como es ahora. Eso es por lo que yo digo que la privacidad en Bitcoin está en... O sea, si uno va a comprar, por ejemplo, yo quiero comprar Bitcoin y luego venderlo por en un futuro haciendo un negocio, bueno, pues uno lo puede comprar con KIC, crea una nueva dirección y hay muy poco análisis que se puede hacer. Pero el problema con Bitcoin es que hay muchísimo análisis y lo mismo pasa con cosas como Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Mission, Litecoin. O sea que no sé qué decirte. Yo no sé qué decirte. O sea, yo no vendería personalmente Monero por Bitcoin fuera de KYC. Personalmente, por el riesgo. Interesante. Bueno, hay un ejemplo, o sea, si yo sé que es una pequeña cantidad, hay un ejemplo como XMRTO, o el ejemplo que me has dado de Binance, que es menos que la KYC, en esos casos, bueno, muy bien. Pero hay que volver a lo que dijo el director de Binance. Y lo dijo muy claramente. ¿Quieres privacidad? Una criptomoneda de privacidad. Y si no quieres privacidad, muy bien, pues utilizas Bitcoin. Pero el blog lo dijo muy bien. Y yo no soy el que lo digo. No, está genial. Está genial para que nosotros bitcoiners se nos caliente mucho la cabeza y pensemos en exceso a ver qué estamos haciendo con nuestros bitcoins. Yo no sé qué decirte, yo no sé qué decirte en ese caso. No. Te quería preguntar, es que claro, hay muchas cosas ya en mi cabeza y ya no voy a la misma velocidad. ¿Cómo ves el futuro de Bitcoin? En cuanto personalmente, las fundamentales. Y en cuanto a todo. Mira, el Bitcoin, en mi opinión, ha fallado como una criptomoneda de transacción. Lo que pasa es que se ha convertido en un virtual oro o un Store of value. Eso es lo que dicen.
Y yo no sé, yo me parece difícil sin que haya otro fundamento, pero el mercado ha hablado. O sea, mi punto de vista es que yo no lo toco, yo no tengo Bitcoin. O sea, lo que te puedo decir es que yo yo lo utilizo Bitcoin y lo utilizo, por ejemplo, si yo quiero ir entre dólar canadiense y Monero, pues no hay buenos exchanges en Canadá de Monero. Ahora hay uno que me han dicho que pueden hacer las transacciones. Pero entonces, en ese caso, Bitcoin pues es una solución. En España o en Europa, Kraken, por ejemplo, va directamente del euro a Monero. Pero Kraken, con el dólar canadiense, no lo hacen bien. O sea que esas son las situaciones. O sea, yo utilizo Bitcoin, pero no lo retengo como una inversión. Inicialmente por el hecho que dije de scaling. Pero también la privacidad ahora se está haciendo un problema con estas compañías de análisis. En algún camino se compara un parásito que se mata a ellos y también mata a lo que está el parásito. O sea que Bitcoin tiene serios problemas. Él tiene el problema de la escala que no se ha resuelto, ni tampoco lo ha resuelto Bitcoin Cash, ni tampoco lo ha resuelto Bitcoin Satoshi Vision, y al mismo tiempo tiene el hecho de la privacidad. Pero hay algunas que dicen, bueno, pero se puede usar como una inversión, como un oro virtual. Bueno, yo no voy a discutir lo que ha hecho el mercado. Pero personalmente no creo en ello. He hecho mi análisis y digo, bueno, yo esto no. Perfecto. Te hago solo unas últimas preguntas de recomendaciones finales para alguien que se haya podido interesar más en Monero, ¿no? Y que quiera pues empezar a utilizar la privacidad por defecto y no como opción. Antes, te la he preguntado antes, pero me quiero asegurar mucho. ¿Qué tan importante es en Monero utilizar tu propio nodo? O, por ejemplo, utilizando una wallet de móvil, puedes estar totalmente tranquilo que todas las características de privacidad se mantienen. Pues casi todas. Se puede hacer. El nodo que usas sabe algo de lo que estás haciendo. Vale. O sea, eso es lo que tienes que ver. Pero en realidad yo prefiero tener mi propio nodo y si voy a hacer un móvil, pues lo envío por mi propio nodo. Ese es mi punto de vista. Pero en realidad se puede utilizar también. ¿Cuál es el? MyMonero. Es uno que hace ese tipo de servicio. Cake Wallet me parece que también lo van a hacer. O sea que pueden saber algo. O sea, eso es lo que dices. Eso es lo que pasa. Pero yo personalmente prefiero tener mi propio nodo. Vale. ¿Cuál es la mejor manera de almacenar Monero? Ahora, esto sí lo voy a decir. Lo que yo recomiendo que una persona planee, decide voy a comprar, se compra una fija cantidad, por ejemplo, en euros, no comprarlo toda la vez porque es muy volátil. O sea, eso la criptomoneda es lo más seguro. Es que eso es lo que yo hice. O sea, se compra un poco todos los meses o un poco cada semana, una cosa así, igual de comprarlo de toda la vez, es más riesgo. Eso es una manera sencilla de hacerlo porque entonces hay menos riesgo de mercado, porque en realidad es Monero, o sea, igual con Bitcoin, o sea, eso lo sabemos. Yo me acuerdo cuando yo compré, y vuelvo al ejemplo de Bitcoin en el 2011, bajó de $32 a $2 en aproximadamente 8 meses. O sea, lo hemos visto bajar y en Monero ha pasado también. En el 2014, por ejemplo, bajó de $5 a 25 centavos, 24 centavos. O sea que lo que yo recomiendo es comprar no a la vez, sino sobre un periodo de tiempo. Es mucho menos riesgo. La filosofía de que en Bitcoin es staking sats, pues aquí sería staking Monero de a poquito. Hacerlo poco a poco es lo que yo recomendaría a cualquier persona que me diga eso. Y por supuesto, esto tiene un riesgo económico bastante alto. Yo he hecho muy bien en Monero y en Bitcoin porque lo compré muy pronto, pero
hay que ser honestos. O sea, cuando yo compré moneda en el 2014, hasta 2016 yo estaba en negativo. Claro. O sea, ahora estoy muy bien, pero es... Y otra cosa tampoco, yo soy inversor a largo tiempo. O sea, yo compro y no vendo, compro. No, yo compro y espero. Dices que eres inversor, ¿crees en Monero como Store of Value? Bueno, como Store of Value y como Medium of Exchange. Medium of Exchange y como posibilidad para apreciar. O sea, que una inversión para que simplemente... Y la razón es muy sencilla. No sé si has oído lo que se llama la ecuación del cambio en moneda. No, o sea, ahora mismo no me viene. Equation of exchange. Y lo que es que una moneda, sea lo que sea, puede ser divisas, fiat, lo que sea, se tiene la cantidad de moneda, o sea, el supply, la cantidad de moneda, la velocidad, el precio de otras cosas en términos de la moneda, multiplicado por el tamaño de la economía. Y esto es una ecuación, o sea, MV igual a QP, que es el precio. Por eso que en una proof of work criptomoneda, Q se puede aproximar, es proporcional al tamaño del bloque, porque en realidad es el tamaño de la economía. Entonces lo que pasa es que si M está determinado y si la velocidad no cambia, o sea, el uso es el mismo, tiene que incrementar, el precio tiene que bajar como incrementa el uso del tamaño de la economía. O sea que eso es lo fundamental que da valor a la criptomoneda. Es que si se usa como una moneda, como un medium of exchange, en ese caso, entonces tiene que subir en valor simple por el hecho de la ecuación la ecuación del exchange. Eso es mi opinión que esa es la fundamental razón por la que no me gusta Bitcoin, porque Bitcoin no tiene eso. Lo que pasa en Bitcoin es que la velocidad ha ido a cero. Bueno. ¿No te preocupa que, porque en la escalabilidad, como dices tú ahora, pues tienes tus reticencias con Bitcoin, pero sí que es verdad que el mercado, tú decías también que no te ibas, lo que decida el mercado, tú en eso no vas a opinar, pero el mercado ha apreciado a Bitcoin y lo ha hecho la moneda más conocida, digamos, más popular, y aún así, con todo ese esfuerzo del mercado de popularidad, la adopción de Bitcoin es relativamente muy baja en términos generales de la población. ¿No te preocupa que una moneda como Monero, digamos, que aún es, digamos, más pequeña en cuanto a popularidad, digamos, dentro del mundo cripto, ¿no? En relación con Bitcoin, que es como el que más, ¿no te da miedo que, digamos, que no llegue una adopción en algún momento o que no se utilice? ¿Por qué no hay adopción de Bitcoin? Y la razón que no hay adopción de Bitcoin es porque no se puede utilizar. O sea, yo recuerdo en 2013 fui a un restaurante en Vancouver y pagué con Bitcoin. Ahora no se puede hacer. O sea, la razón por que la adopción de Bitcoin no ha crecido es porque hay un límite de número de transacciones. O sea, si un mercante, un comerciante decide que yo voy a aceptar Bitcoin, pero de pronto tiene un negocio bueno, pero no lo puede usar porque no tiene transacciones. Eso es por lo que no hay adopción de Bitcoin. O sea, la razón es que no hay capacidad para hacer las transacciones. Eso es por lo que pues, había adopción de Bitcoin. Y lo que ha pasado en muchos casos es que no existe ahora la adopción de Bitcoin porque no hay la capacidad para hacer el mercado. Para el comerciante. O sea que el problema es el que me refiero, que es que han limitado el uso. Si se limita el uso, pues no puede haber adopción. Me sumo una parte a lo que dices, pero ya no tanto como lo que tú estás diciendo de problema de escalabilidad, porque luego tenemos Lightning ahora últimamente y digamos que se están haciendo cosas para mejorar en segunda capa eso, pero yo me sumo a que con tanta regulación y con tanto análisis y sobre todo de perseguir, aunque sea legal,
pero sobre todo de estar haciendo mucho énfasis regulatoriamente sobre las criptomonedas, creo que hay una parte de miedo también y de pereza del comerciante de implementar criptomonedas, ¿no? De poder cobrar con Bitcoin. En el caso de Monero, pues, o por ejemplo, a mí mismo, una de las razones por las que no gasto Bitcoin normalmente es porque no quiero que asocien, o sea, que quien le estoy pagando pueda mirar hacia atrás y ver mis UTXOs, ¿no? Sí. Que es un conjoin ayuda, ya lo sabemos, pero una de las razones es esas. Quizá Monero en esto sí que me daría mucha más tranquilidad, porque digamos que yo puedo pagar sin que el de la tienda esté viendo lo que tengo en la billetera, ¿no? Sí, de forma nativa. Pero eso es muy interesante, porque en el uso de Bitcoin como o sea, comprando en una tienda, comprando en un restaurante, la privacidad es muy importante. En el uso de Bitcoin como store of value, pues yo compro Bitcoin por un exchange de KYC, lo pongo en una nueva dirección y luego después lo vendo al exchange de KYC. Pues en realidad el análisis en la moneda no se sabe nada. La información que da el exchange es la información que tiene, pero no hay ninguna hecho de privacidad en realidad en ese sentido. Porque todo lo que sabe es que ha salido una cantidad de Bitcoin a esta dirección y luego ha vuelto otra vez al exchange. Bueno. Sí, no tienes que... Ese es el uso, pero lo que pasa en realidad es que cuando se usa en comercio es cuando la privacidad es muy importante. Totalmente. Ese es donde está la privacidad es muy importante. Y eso es el riesgo que Bitcoin de usarlo en un comercio y así, sí, claro, sabe la historia y sabe lo que tiene. Sí. Pregunta final. Sí. ¿Cómo ves tanto a Bitcoin? Es una pregunta doble. ¿Cómo ves a Bitcoin y a Monero a 10 años vista? ¿Cómo te imaginas? Puede ser que es posible. Yo no voy a decir que eso, pero es posible que Monero sea más grande que Bitcoin. Porque fundamentalmente, y si no es Monero, otra criptomoneda diferente. Pero yo creo que en 10 años Bitcoin no va a ser el número 1. Mira, se me ocurre con esta respuesta que has tenido. ¿Qué opinas de Ethereum? Ethereum, bueno, primero Ethereum, el suceso de Ethereum es que tenía un uso. No tiene la limitación de Bitcoin. Es poco lo que Ethereum, y fue llegó muy cerca de sobrepasar a Bitcoin. Tiene un uso. Ethereum tiene otros problemas. Uno de ellos es que 15 segundos por bloque eso es un desastre. Y eso no sé por qué lo hicieron, pero en realidad simplemente la velocidad de la luz. O sea, yo sé que te diga el ejemplo. Tú minas Ethereum en España y yo mino Ethereum en Canadá. El que se tarda son aproximadamente 250 milisegundos o sí. Solamente la transacción, lo que se tarda por internet. 15 segundos el bloque, eso es... A mí me parece que Ethereum lo que están haciendo, bueno, ese es el problema que tiene. Yo creo que 2 minutos es más o menos donde debe de estar, no en 15 segundos. Eso es mi problema con Ethereum. Pero desde luego Ethereum ha hecho una cosa que tiene un mercado, tiene un uso. No es una criptomoneda para utilizar a los mercados, pero tiene un uso. Y ha demostrado el límite de Bitcoin en mucho camino. Interesante. Pero yo creo, si me dices en 10 años Bitcoin es el número 1, ay, eso me parece que no. Nada, pues acabamos de hacer un Remind Me This Conversation in 10 Years. Sí, muy bien, eso se puede hacer muy bien.
El 10 años, sí. Voy a poner en el calendario a ver si aún estamos por aquí y si Y estamos por en aquí. 10 años, En 10 años tenemos otro podcast pendiente, tenemos Francisco. otro podcast pendiente, muy bien. Y va a ver cómo está el mercado. Será Genial. interesante. Será muy Pues interesante. sin duda, ya cada día en este mundo es interesante y desde que caes, al menos para mí en la madriguera Bitcoin, no dejas de aprender y luego pues vas aprendiendo otras cosas, ¿no? O sea, yo por ejemplo llego a Monero pues a través de imaginarme los Monero swaps, pero he de decir que he quedado muy sorprendido. Sabes que hay estas monedas pro privacidad. No es pro privacidad. Yo creo que Monero es privada de inicio, no es como un Dash o un Zcash que puedes activar la privacidad. Aquí es privado por defecto. Y animo a todo el mundo a que, sin dejar de ser, hay mucho Bitcoin muy maximalist que no quiere mirar nada que no sea Bitcoin. A modo de aprendizaje, yo recomiendo que se mire el protocolo a nivel protocolo de Monero, no precio, no nada, y se vea pues todo esto que hemos ido repasando en este podcast, pero un poco más en detalle, un poco, sin entrar mucho, pero tocar un poco la fórmula matemática para llegar a ver que funciona y que es real y que no, y que hay una álgebra detrás. Sí. Y lo interesante, y sobre todo desde el punto de vista de la mentalidad bitcoiner, que es la que yo tengo, pues eso, ¿no? Lo que decíamos ahora. Cuando voy a gastar, estoy pensando desde dónde estoy gastando, o incluso leía en Twitter, por favor, si alguien me envía una propina, que haga un conjoin antes, porque yo no quiero tener el historial de quien me lo está enviando, ¿no? Eso es un poco como exigir demasiado, pero sí que es verdad que cualquier transacción en Bitcoin estás como heredando un historial de esa persona, y Monero, de golpe, cambias el chip, te pones dentro de Monero y dices, ostras tú, qué cómodo. No hay historia. Ese ejemplo que me has dado, hay un bar muy famoso en Berlín que han puesto una noticia que dicen que no quieren bitcoins de Coinbase por esa razón. ¿De CoinJoins? No, de Coinbase, me parece. De Coinbase. Uh-huh. O de Circle. Pero el problema con CoinJoins es eso que yo digo, que también los del análisis dicen que CoinJoin ya lo... Es una, o sea, Bitcoin es muy interesante si uno dice, como yo lo hago, que mucho, yo voy a mover dólar canadiense y Monero, pues muy bien, yo muevo dólar, Bitcoin, Monero, o Monero, Bitcoin, dólar. Y ese intermedio, sí, hay una transacción que solo uso una dirección. Bueno. Yo he pensado en Monero como utility token de Bitcoin para darle anonimidad, y tú piensas en Bitcoin como utility token de Monero para convertirlo a fiat de ida y de vuelta. Y de vuelta, sí, ese es el uso que yo tengo de Bitcoin en ese momento. Y Bitcoin Cash no me da la liquidez, aunque se podría usar en principio, pero ese es el uso que yo en el momento. Pero me han dicho, uno de los exchanges en Canadá, me han dicho que están interesados en hacer Monero directamente. O sea que probablemente ese uso no lo voy a tener. Espero que por tu comodidad así sea. Pero bueno, agradecerte, Francisco, esta hora larga que me has dedicado en esta conexión. Tú estás a punto de irte a dormir, yo justo recién empiezo, así que ha sido interesante esta mezcla. Te lo agradezco. Si alguien te quiere seguir la pista y un poco más leer sobre lo que haces, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, el mejor sitio es Reddit. También tengo si vas a decentral.community, yo he hablado sobre Scala en Leipzig, en el Chaos Computer Club, y ahí tengo, me puede encontrar, pero el mejor sitio es Reddit, es donde más yo estoy usualmente. No tienes Twitter, ¿verdad? No hago Twitter y no hago Facebook. Bueno. De ninguna de las maneras hago Facebook. Twitter me puede convencer en algún punto, pero no lo he hecho. Pero Reddit es donde yo me pueden encontrar fácilmente. O también si va a getmonero.org, que tengo mi correo electrónico en getmonero.org, y también me pueden... es una buena manera. Sí.
También algunas veces he estado en Bitcoin Talk, o sea, pero allí hago menos, pero ahora mayormente en Reddit. Perfecto. Y Get Monero Dolor. Me sorprendió que no estuvieras en Twitter. Creo que todo el mundo que he entrevistado, pues todo el mundo tiene Twitter. Creo que eres el primero que no tiene. Pero bueno, vi que en Reddit eres súper activo y que tienes un montón de publicaciones. Así que si alguien pues quiere localizarte o en el email, que es como yo lo hice, y lo puede hacer. Francisco, muchísimas gracias y estamos en contacto. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Un saludo. Saludos. ¿Qué te ha parecido? Sé que hay mucho para asimilar, ¿eh? Además, Francisco habla a toda velocidad y tratamos temas que yo le dediqué algunas horas a estar leyendo, a estar acabando de entender. O sea, que puede ser un poco overwhelming, como dirían en inglés, la cantidad de información. Creo que es muy interesante la parte final esta que nos acaba de explicar Francisco, en la que habla pues más sobre Monero Swaps y no tanto en el funcionamiento de Monero, porque es fácil de entender y explica los riesgos, ¿no? Los Monero Swap yo creo que es una herramienta a tener en cuenta. Es interesante ver también cómo Monero últimamente está siendo como baneado de diferentes exchanges, lo están delistando. Su privacidad es bastante kick-ass, bastante buena. Os recomiendo, si tenéis el tiempo y os apetece, pues que miréis un poco más en profundidad cómo funcionan las matemáticas detrás del protocolo de Monero, para que entendáis y os creáis de verdad su privacidad. Y una vez lo hagáis, veréis que realmente es muy, muy interesante. Y qué cómodo que debe ser pagar algo en Monero y olvidarte de todo lo demás, no tener que estar pensando en el trackback. Más que... desde el punto de vista de un bitcoiner como yo, más que enamorarse mucho de Monero y un poco hacer el camino hacia Monero, esto debería animarnos a pensar qué hace falta que implementemos en Bitcoin para acabar teniendo esa misma comodidad. En Monero no siempre se tuvo las confidential transactions, por ejemplo, y ha habido una evolución y creo que incluso fue en 2017 donde ya se obligó que todas las transacciones utilizaran confidential transactions. Bitcoin podría ir en la misma dirección y espero que así sea. Pero bueno, publicaré para Patreons, como ya hice en el pod anterior de Ethereum, el informe sobre todo lo que yo he aprendido y donde un poco explicaré pues toda esta parte más matemática, hasta donde yo he llegado, ¿no? Lo que a mí me ha servido para entenderlo, y un poco más información, pues eso, para que los Patreons pues le puedan echar un vistazo. Y nada, y espero también para todos, a no mucho tardar, con un miembro reconocido de la comunidad, pues hacer algún vídeo al respecto de los Monero Swaps y que no solo se pueda escuchar, sino que también se pueda ver. Aprovecho para saludar y dar las gracias enormes a todos los selenitas, miembros de la comunidad Patreon que habéis, pues en la primera semana ya os habéis apuntado. Así que nada, un saludo grande y agradecimiento por haberlo hecho. Y al resto, agradecido también de que estéis aquí, de que me estéis escuchando, y sobre todo por el apoyo, los likes y los retweets. Si quieres apoyarme y no estás en Patreon pero quieres también apoyarme, pues te agradecería muchísimo que le dieras a un retweet y que compartieras este podcast con quien creas que le puede interesar y gustar. Os veo la semana que viene con un tema algo distinto. Volvemos a dejar la privacidad, no por mucho tiempo, porque es un tema que me gusta, así que volveremos. Y bueno, un pod que a mí me gustó mucho grabar, no os digo más, pero ya os iré contando por Twitter, Patreon, Telegram y las redes donde estoy. Un saludo y estamos en contacto.